Gavilán y compañeros de la licenciatura en Historia. Es para mi participación en el tema de principales características de la educación en el México independiente y el porfiriato. Para ello dividí el siglo XIX en 3 periodos históricos, que son las primeras décadas de 1821 a 1854, la segunda etapa, que es la Reforma Liberal, del 54 a 1876, y la tercera etapa, que es el porfiriato, de 1876 a 1910. En la primera etapa, es decir, las primeras décadas de la vida independiente, encontré 7 características generales. La primera de ellas es que la educación tuvo como predominio la instrucción tradicional mezclada con la modernidad ilustrada, es decir, se continuaron aplicando métodos pedagógicos del pasado, en donde el niño no es el actor ni el protagonista principal de la educación. El niño es un ser pasivo, que se le aplica un método memorístico y un castigo físico basado en el lema de la letra con sangre entra. Mezclado con modernidad ilustrada, se intenta aplicar el uso de la razón para atacar y superar la ignorancia y la superstición, según las palabras que se utilizaban en esa época los pensadores ilustrados. En realidad no se gestaron grandes cambios en las primeras décadas de vida independiente en el ámbito educativo. Desde el periodo virreinal hasta la Guerra de Reforma, de hecho la educación continuó siendo la misma. Hay logros escasos, hay un panorama desolador, 80% de analfabetos, la mujer todavía no tiene un acceso real a la educación. ¿Y a qué se debe esto? Hay 2 causas fundamentales: la falta de recursos económicos, mal endémico en la historia nacional, no había dinero para invertir en educación, y el grave problema de la inestabilidad política caracterizada por guerras internas, rebeliones, golpes de Estado, cambios bruscos en cuanto a la forma de gobierno, guerras con el extranjero, sobre todo con lo de la guerra de Texas, la guerra de los pasteles, la intervención norteamericana, y pues no se le pudo dar continuidad a las políticas educativas que trataron de aplicarse. También se inicia la Rectoría del Estado en materia educativa, sobre todo a partir de la creación de la Dirección de Instrucción Pública, en las primeras leyes de reforma del doctor Gómez Farías, y hay un consenso en la educación básica. O sea, todos los grupos sociales están de acuerdo en que se enseñe doctrina cristiana como esencia del conocimiento de los niños. Se castigaba más por no saber la doctrina cristiana que por no saber el alfabeto o tener errores en la lectura. Legislativamente hablando, se respalda en la Constitución de 1824 de que solo existe la religión católica como religión del Estado. Se enseña lectura, escritura, aritmética y dibujo. También predomina el sistema lancasteriano durante las primeras décadas, hasta principios del porfiriato, aunque la educación superior hay una cierta renovación de las instituciones, a pesar de la destrucción que dejó la guerra de independencia y del cierre de muchas instituciones educativas por falta de presupuesto. Funcionan 2 universidades, 9 seminarios diocesanos, 2 instituciones ilustradas, 4 institutos literarios en Oaxaca, Guadalajara, Toluca, Zacatecas, Jerez. La segunda etapa, la Reforma Liberal, es un parteaguas en la historia de la educación en México. ¿Por qué? Porque hay grandes cambios. A partir de la Constitución de 1857, la libertad de la enseñanza, y se rompe con esto el consenso del que habíamos hablado anteriormente. También dentro de las leyes de reforma se dicta la Ley de Instrucción Pública. Ahora la educación debe de cimentarse en el uso de la razón, que todavía aspiraba desde los tiempos de la Ilustración, y no en doctrinas religiosas. Se sientan los parámetros de la educación, los principios educativos nacionales, que son que la educación sea laica, gratuita y obligatoria en cuanto a las primeras letras, y la secularización de toda la vida pública nacional. Nuevamente se trata de desterrar las penas corporales,
se dicta una nueva moral, pero no cristiana, y durante el imperio de Maximiliano se introduce aquí en México la pedagogía francesa, considerada en aquella época la más avanzada de Europa, y se le da continuidad a la política educativa liberal del presidente Juárez ante la molestia de los grupos conservadores, porque Maximiliano era de ideología liberal. Al final de la época de la Reforma, es decir, la República restaurada, se introduce la filosofía del positivismo de Augusto Comte a través de Gabino Barreda y la Escuela Nacional Preparatoria, que va a ser el semillero de los intelectuales positivistas. Esta filosofía positivista va a permear en todos los niveles educativos del país y su lema es orden y progreso. Se basa en el estudio de la observación, la experimentación, todo debe ser explicado con base al conocimiento científico, pero este positivismo también habla del darwinismo social, de que solo los más aptos deben de gobernar, de que los indígenas son un obstáculo para el progreso y choca con la realidad mexicana. Se continúa con el 80% de analfabetismo. Ya en el porfiriato observamos que continúa la filosofía positivista influyendo en la educación, se habla ya de un concepto de modernidad, pero esta modernidad solo llega a un pequeño porcentaje de la población, a las clases acomodadas. El niño, hay un cambio en el enfoque pedagógico, ahora el niño es el centro de la enseñanza, es una época de grandes avances, pero que solamente se reflejan en la educación urbana, en las clases altas y medias, época de grandes pedagogos como Carlos A. Carrillo, Gregorio Torres Quintero, Daniel Delgadillo, Enrique Rebsamen. Hay una fuerte influencia de los modelos pedagógicos europeos, sobre todo el de Pestalozzi, el de Frebel. Se propone la enseñanza objetiva a través del conocimiento con los sentidos. Hay apertura, hay un gran desarrollo material, apertura de normales, congresos educativos, hay reapertura de la Universidad Nacional con Justo Sierra, hay una escuela de altos estudios. Por primera vez en la historia, en realidad la mujer empieza a tener acceso a la educación, muchas de ellas se dedican a la educación normal para maestras, pero hay una tendencia educativa que no es humanista, sino más bien es una educación técnica de acuerdo al concepto de modernidad y de progreso material, del capitalismo, y la enseñanza industrial se pone de moda para crear mano de obra barata en el sector femenino y masculino. Sin embargo, al final de la dictadura, en 1910, hay un 70% de analfabetas. En realidad fracasó el régimen de llevar la escuela a todo el pueblo y a todos los lugares del país. Y sin embargo, los maestros normalistas difunden los ideales de libertad, de justicia, de democracia, que van demoliendo las contradicciones del régimen porfirista hasta que estalla la revolución de 1910. Gracias por su atención.